Y vamos ahora con nuestra psicóloga, porque tiene un tema bastante interesante. Adelante. Hola Tania, hola a todos allá en casita, ¿cómo están? Pues hoy vamos a hablar de un tema Muy buenos muy importante días. que debe estar presente en cada ámbito de nuestra vida, en el trabajo, en la sociedad, pero sobre todo en nuestra casa, que son las reglas. Imagínense un mundo sin reglas, qué desorden sería, ¿no? Sí. Imagínense en la calle cada quien, ignorando los semáforos, cruzándose los saltos, etcétera, qué caos y la de accidentes que se suscitarían por esta falta de reglas. Entonces, sí es bien importante conservar las reglas en casa y hay que distinguir entre diferentes tipos de reglas. Tenemos las reglas implícitas y las explícitas. Las implícitas son las que damos por hecho que el niño o nosotros vamos aprendiendo así sin que nadie nos diga de qué se trata y cómo debemos de comportarnos. Las explícitas son las que sí nos explican nuestros papás o nosotros les explicamos a nuestros hijos o nos dicen en el trabajo qué es lo que tenemos que hacer, qué conducta se espera de nosotros y por qué es importante hacerlo así. Hay reglas rígidas y reglas flexibles. Las reglas rígidas son aquellas que no pueden cambiar a través del tiempo y las flexibles son las que podemos observar si la condición de la familia está cambiando, si los hijos están cambiando y podemos hacer esas adaptaciones que necesitamos. También hay reglas difusas y claras. Las difusas son aquellas que decimos, llega temprano, por ejemplo, pero no le decimos a qué hora. Una regla clara sería, llega temprano de la fiesta, espero que llegues aquí entre 9 y 10 de la noche. ¿Sí? Entonces, hay que ser las reglas que sean explícitas, que sean flexibles, porque la familia cambia, los hijos cambian, nosotros cambiamos, y que sean sobre todo claras. ¿Okay? ¿Qué hay que tener en cuenta para formar ciertas reglas? Pues que cumplan con la convivencia, que nos ayuden a tener cierta responsabilidad o ayuden a nuestros hijos a ser cada vez más responsables y que tengan un cuidado personal. A eso deben estar encaminadas las reglas. ¿Cuáles son los pasos para formular estas reglas? Pues tenemos que identificar primero si hay alguna problemática, si hay alguna conducta que se está suscitando cada vez más frecuentemente y entonces debemos aplicar esa regla. Entonces tenemos que identificar y elegir un problema o alguna conducta que tenemos que reglamentar, no hacer muchas a la vez, porque es muy difícil, entre más pequeños es más difícil, una o dos reglas que vayamos por tiempo es más que beneficioso. Hay que explicar esas reglas, decir en qué consisten, para qué y cuáles van a ser las funciones de esas reglas y las consecuencias sobre todo. Y hay que hablar de consecuencias, no de castigos. Hay que obedecer las reglas y hacerlas obedecer. No podemos pedirle a nuestros hijos que tengan recogido su cuarto, por ejemplo, si el de nosotros es un caos. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo y poner las reglas también a nosotros mismos y mantenernos serenos si ellos nos señalan que estamos incumpliendo alguna regla nosotros. ¿Okay? Y tenemos que aplicar las consecuencias. Muchas veces como padres tememos que nos dejen de querer, que los hijos se enojen con nosotros, que se frustren, pero pues eso va a pasar y aplicar las consecuencias nos da a nosotros la autoridad y ellos con esa autoridad van a confiar en sus padres cuando se metan en algún problema. Van a saber a quién acudir. ¿Okay? Entonces, unos padres blandengues que no cumplen con consecuencias, que no las aplican, pues no le dan esa confianza a sus hijos. Pareciera que son muy amigos, muy compas, pero a la hora de la hora, si se meten en algún problema, como les digo, no van a tener esa confianza para acudir a nosotros como padres. Entonces, las consecuencias se deben aplicar con firmeza, se deben aplicar con tranquilidad, no explotar en un enojo, no gritar, no aventar cosas, no regañarlo, no pegarle, menos pegarle.
con tranquilidad, estás jugando tus videojuegos, pero no has lavado los trastes, llego, te apago la tele y ahora sí, ahorita mismo te vas a poner a lavar los trastes, ¿ok? Y darle seguimiento. La regla no depende de si nosotros estamos estresados o enojados. La regla se tiene que cumplir siempre, porque si lo hacemos de esa manera, el mensaje que le damos a nuestros hijos no es que tenemos que hacer la regla por estar bien en nuestro entorno, por cuidarnos, por seguridad, sino para que tú no te enojes, ¿ok? Para cuidar que el papá no se enoje, y ese no es el objetivo principal de una regla. Las ventajas que tienen poner reglas, pues es que nos dan seguridad, primero que nada, mantenemos la armonía en nuestro hogar y nuestros hijos van teniendo autonomía cada vez más, ¿ok? Cuando nacen tenemos ciertas responsabilidades nosotros, es como una bandeja con un montón de caniquitas, que esas caniquitas son las responsabilidades, se las vamos dando a medida que crecen y ellos se hacen dueña de su vasija con sus caniquitas. Entonces tienen que ser autónomos también. Hay que seguir reglas, hay que seguirlas, hay que diseñarlas de manera que sean adecuadas para nuestra familia, porque las reglas son muy importantes. Muchísimas gracias. Y sí, definitivamente yo creo que las reglas son sumamente importantes, pero no nada más el hecho de decir que vamos a poner reglas, sino el enseñarnos la manera correcta de ponerlas y también enseñarle en este caso a los pequeños cómo se deben de cumplir las reglas, porque incluso muchas veces digo, yo no soy mamá, pero me ha tocado ver a primas, amigas, así que ponen supuestas reglas, pero no con el fin de cumplirlas. Entonces como que siento que el niño le haya helado, sabe que de alguna manera pues nada más un ratito va a ser el susto, pero después a fin de cuentas puede seguirlo haciendo porque pues no va a pasar nada, esa regla no se va a cumplir. Esas son las reglas difusas que les comento. El niño no tiene la seguridad, no es predecible, no sabe lo que va a pasar, entonces pues no le damos la importancia que requiere. Pero tenemos que aprender porque más adelante hay más reglas en el trabajo, en la sociedad, etc. Exactamente, por eso desde chiquitos hay que aprender y hay que enseñarle a nuestros pequeños pues, la importancia de acatar las reglas que se nos imponen desde la casa hasta la escuela, hasta en un futuro en nuestros trabajos. Muchísimas gracias, licenciada, le agradecemos muchísimo que haya abordado este tema tan interesante. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana. Primero Dios, hasta luego. Pues ahí está, ya sabe, hay que aprender a seguir reglas.